Voy a leer a favor de todos ustedes la palabra de Dios y lo voy a hacer en el libro Primera Carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Una vez más, pero hágase todo decentemente y con orden. Hoy terminamos nuestra serie de sermones acerca del asunto de la liturgia. Hemos visto muchísimos temas y terminamos hoy con la cita con la que comenzamos. Terminamos con la cita con la que comenzamos, que es 1 Corintios 14:40. Hemos visto la mayoría de elementos que lleva un culto y también nos hemos aventurado por la tradición y la experiencia de otras iglesias a hacer nuestro propio orden. Un orden que no es necesariamente rígido y que no es el que vamos a encontrar en todas las congregaciones, pero que será por lo menos nuestro primer orden. Nos queda pendiente la lectura de la palabra de Dios, algo que debe hacerse en todos los cultos, la predicación o exposición de la palabra de Dios y el asunto de los sacramentos. Así que esos son los tres temas que vamos a abordar el día de hoy. Comencemos mirando entonces el primer elemento del día de hoy, el cual es la lectura de la palabra. Y la idea es, o el propósito es, que podamos aprender, no solo aprender el orden, sino sacarle la mayor sustancia a nuestros cultos. En cuanto a la lectura de la palabra de Dios, en la actualidad, lamentablemente, las lecturas de la palabra de Dios muchas veces se acortan, se acortan. Usted no es normal que usted encuentre un culto donde se lea mucho la palabra de Dios, porque de alguna manera ha sido relegada la lectura de la palabra de Dios. En algunos cultos usted va a encontrar que acortan la lectura de la palabra de Dios, en otros cultos incluso la eliminan por completo. Usted no va a encontrar necesariamente una lectura de la palabra de Dios como debe hacerse lamentablemente en algunos cultos. Y la razón es que muchos pues no le dan importancia y es que otros ven la lectura de la palabra de Dios en los cultos como algo aburrido. Sin embargo, nosotros debemos entender que el culto es una conversación de Dios con su pueblo. Cuando usted ora, cuando usted canta, usted está dirigiéndose y comunicándose con su Dios. Pero cuando la lectura de la palabra de Dios se hace, es Dios el que le está hablando entonces a su pueblo. Así que cada que usted escuche una lectura de la palabra de Dios, debe hacerlo con suma reverencia porque es la voz misma de Dios lo que usted está escuchando. Por medio de la palabra de Dios, por medio de las lecturas bíblicas que se proclaman en la liturgia, Dios se está comunicando con su pueblo. Cada que se lee un pasaje bíblico es el Señor diciéndole algo a su iglesia. A cualquiera de nosotros, si le preguntaran qué es la Biblia, todos diríamos es la palabra de Dios. Y no es mentira, porque las escrituras son la voz de Dios. Y cuando se leen, estamos escuchando la voz de Dios. Por eso la lectura del culto público o en el culto público debe tener suma atención y una atención muy especial, porque de lo que estoy hablando no es simplemente de leer la palabra de Dios para comenzar el culto o leer la palabra de Dios para confesión de pecados o leer la palabra de Dios tocante a los diezmos y ofrendas que lo hacemos. No, cuando hablo de la lectura de la palabra de Dios
es algo adicional, es un punto aparte de la liturgia en el que se toma un espacio exclusivo para leer la palabra de Dios. Es un espacio dedicado exclusivamente a la lectura de la palabra de Dios, independientemente de las otras lecturas con las que saturamos nuestro culto, porque siempre que se lee, como les dije, es Dios hablando. Ahora, esto no es novedoso, esto de leer la palabra de Dios en los cultos públicos o en las reuniones congregacionales no es novedoso. Esto lo hizo el pueblo de Dios en el desierto. Cuando estaban en el desierto se reunían a adorar a Dios y hacían lecturas públicas. Luego el Señor les regaló un templo en Jerusalén y en el templo también se leía la palabra de Dios. Luego cuando surgieron las sinagogas, entonces en las sinagogas se leía la palabra de Dios. Y ahorita vamos a mirar un pasaje en Lucas donde incluso nuestro Señor Jesucristo en alguna ocasión le correspondió hacer la lectura de la palabra de Dios en la sinagoga. Ahora, cuando viene nuestro Señor Jesucristo y la iglesia comienza esta nueva etapa en el nuevo pacto, el Señor comienza a abrir congregaciones, usted lo sabe, Hechos capítulo 1, versículo 8, primero en Jerusalén, luego en Samaria, luego hasta los fines de la tierra, etcétera. Y en cada lugar en que se iba abriendo una congregación, la lectura de la palabra de Dios iba siendo prominente. Ahora, no solo quiero darles esta información, quiero darles algunas evidencias bíblicas de lectura de la palabra de Dios o lectura congregacional de la Biblia, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Mire usted, por ejemplo, Éxodo 24:7, y esto es en el desierto. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Bueno, cuando aquí se dice el libro del pacto, se está hablando de las escrituras que habían hasta ese entonces del Antiguo Testamento, porque recuerden que nosotros venimos a tener la Biblia completa, es ya después del siglo I después de Cristo. Así que lo que había hasta aquel entonces en la revelación progresiva de la palabra de Dios, eso se leía y eso era para ese entonces la palabra del Señor. Éxodo 24:7, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Bueno, esa es la actitud que debemos tener nosotros cada que la palabra de Dios se lee. Pero ahora estamos con Nehemías, después de muchos siglos, de muchos años, después del exilio. Nehemías capítulo 8, versículos 1 al 3, mire lo que sucede. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Bueno, imagínense este culto de mediodía completo, desde la mañana hasta las 12 más o menos, solo de lectura de la palabra de Dios. Y todos atentos, escuchando la palabra de Dios, con suma reverencia porque era Dios hablando. El mismo capítulo 8 de Nehemías, en el versículo 19, mire lo que dice. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días. Y el octavo día fue solemne, de solemne asamblea, según el rito. Ahora sígame hasta el capítulo 9, versículo 3. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Luego me devuelvo un poco más a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 31, versículos 11 y 12. Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, cuando eso todavía estaban en el desierto, no sabían qué lugar iba a escoger Dios, ya luego se sabe que es Jerusalén.
cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que les pusiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Eso es justamente lo que estaba haciendo Esdras en la cita que acabamos de leer. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Bueno, nadie se escapaba de escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios iba a trabajar por igual en todos los corazones. Adultos, mujeres, niños. Por eso yo he insistido mucho en la asistencia de los niños al culto, así lloren, así haya que ponerle una profesora, así haya que comprarle un chito, un juguete, pero hay que traerlos para que ellos también vayan y escuchen o vengan y escuchen la palabra de Dios. Bueno, esto en cuanto al Antiguo Testamento y la lectura de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Pero ahora en el Nuevo Testamento, aquí la cita que les decía de Jesucristo, Lucas capítulo 4, versículos 16 al 19. Vino a Nazaret, esto es el Señor, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ahora Colosenses, capítulo 4, versículo 16. Y esto habla de la transición de la que les comentaba ahorita, de la lectura de la palabra de Dios desde el pueblo de Israel hasta la iglesia. Colosenses capítulo 4, versículo 16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Bueno, este es el apóstol Pablo, con la autoridad apostólica que Dios le dio, escribiendo parte de lo que nosotros hoy conocemos como Nuevo Testamento, la cual debía también leerse como palabra autoritativa de Dios en las iglesias nacientes del siglo I. Algo parecido pide el apóstol Pablo a los de Tesalónica, en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5, 27. Pero mire ahora lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Este es el apóstol Juan escribiendo su carta, su libro de revelaciones. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Bueno, ¿por qué dice el apóstol Pablo bienaventurado, el apóstol Juan bienaventurado el que lee? Porque fue una carta o un libro que él escribió inspirado por Dios en la revelación misma de Jesucristo, libro que fue enviado inicialmente a 7 iglesias. Y este libro debía ser leído entonces por lo menos en cada una de estas 7 iglesias a las que él les escribió. Bueno, este libro ha llegado hasta nosotros, pero cuando él dice bienaventurado el que lee, está diciendo bienaventurado el varón que en medio de la congregación se levanta y lee lo que está aquí en el libro de Apocalipsis, es la palabra de Dios. Ahora hemos dicho que en nuestra liturgia vamos a tomarnos un lugar y un espacio especial para leer la palabra de Dios, aparte de todas las lecturas que vamos haciendo. Este es un espacio especial. ¿Qué vamos a leer? Bueno, vamos a tener en ese espacio de lectura bíblica 3 lecturas. Número 1, se va a leer los 10 mandamientos. Esto es costumbre desde que la iglesia de Dios estaba en el desierto. Ustedes lo saben, lo acabamos de leer. Dios le ordenó al pueblo que cada que se reunieran leyeran la ley de Moisés.
Y la ley de todo el Antiguo Testamento y aún del Nuevo está resumida en ¿dónde? En los 10 mandamientos. Así que, ¿qué hacemos o qué vamos a hacer? Vamos a tener 3 lecturas, de las cuales una es la lectura de los 10 mandamientos. Se leerá antifonalmente y de esta manera la iglesia participará de la lectura, porque la idea es hacerla antifonalmente y que la iglesia participe en este espacio de la lectura. ¿Cuál es el propósito de leer la lectura, de leer la ley en los cultos? Bueno, usted lo sabe. ¿Qué hace la ley? La ley nos muestra el pecado. Es la ley la que nos va a decir que somos pecadores. Y si usted es un verdadero hijo de Dios, cada que esté en un culto y cada que se lea un mandamiento y usted vea que lo ha violado, su corazón será traspasado por la palabra de Dios. Así que esto es lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque la ley nos muestra nuestro pecado, nos muestra nuestra condición humana, pero además nos muestra entonces la necesidad de un Salvador. Somos pecadores, no podemos salvarnos a nosotros mismos, así que necesitamos que Dios mismo nos salve. La ley nos muestra la necesidad de Cristo. ¿Qué otra lectura se va a hacer? Que al principio comenzamos a hacerlo y luego dejamos de hacerlo, pues lectura del Antiguo y del Nuevo Testamento. Estas son 2 lecturas más y con esto completamos las 3. Ahora la lectura del Nuevo Testamento, y esto va más que todo para los directores de culto, los diáconos, el hermano anciano. La lectura del Antiguo Testamento es cualquier pasaje del Antiguo Testamento que guarde relación con el tema del sermón. Esa va a ser la lectura del Antiguo Testamento. Y esto, si la predicación o el sermón tienen su base en el Nuevo Testamento. Si el sermón tiene su base en el Nuevo Testamento, entonces ya se sabe que la lectura que se va a hacer es la del Antiguo Testamento y la del Nuevo corresponderá, si acaso, a la misma lectura de la predicación. Pero supongamos que usted va a hacer su sermón basado en el Antiguo Testamento. Entonces la lectura adicional debe ser ¿de qué testamento? Del Nuevo Testamento. Y así de esta manera, entonces no solo leeremos la ley de Dios, los 10 mandamientos, sino que tendremos lectura del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pasemos rápidamente ahora al segundo elemento del día de hoy, que es la exposición de la palabra de Dios. Bueno, igual que con la lectura de la palabra de Dios, y esto muestra cómo las iglesias han ido relegando a Dios, hoy lamentablemente poco se respeta la predicación. Poco se respeta y usted se da cuenta tan fácil como que a veces se está predicando y las personas están de pronto un poco entretenidas o algunas están anotando, algunas están atentas, pero no todos estamos con ese mismo espíritu. Y la idea es que cuando se predique la palabra de Dios, pues todos estemos muy atentos porque es Dios el que está hablando. Sin embargo, lamentablemente hoy hay poco respeto a la predicación. En algunas iglesias, por ejemplo, usted ve que la hora de la música o del canto son 2 horas y la predicación 15, 10, 20 minutos. Muchas ni siquiera predican. Se toma el tiempo de la predicación para hacer otras cosas. Y bueno, y si en un culto no se puede hacer muchas cosas, no se van a hacer. Pero la predicación no puede acortarse. No se puede tomar el tiempo de la palabra de Dios, el tiempo en el espacio en el que el Señor va a hablarnos para hacer cosas que podemos hacer recortando el tiempo de otros elementos del culto. Y esto habla de la centralidad que tiene la predicación entonces en un culto verdaderamente bíblico. Lamentablemente, en muchas iglesias se le dedica más tiempo a la música, en otros se le dedica más tiempo a la administración que llaman, en otros lugares se le da más tiempo a los testimonios, en fin, de manera que la palabra de Dios queda reducida o con muy poco tiempo en los servicios cristianos.
Y es que existe la idea de que la predicación también es algo aburrido o es irrelevante. Muchas personas dicen, no, la generación de hoy la verdad es que no necesita escuchar tanto. Bueno, Dios necesita ser escuchado, o más bien todas las generaciones necesitan escuchar a Dios. Leíamos ahorita un texto donde incluso los niños debían escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, tristemente en algunas iglesias la predicación parece más un apéndice del culto o una postdata del culto que una predicación de verdad. Otras veces la predicación se convierte en una charla motivacional. Otras veces la predicación se convierte en una conferencia de superación personal. O sea, tenemos además de todo conceptos erróneos de la palabra de Dios y de la predicación de la palabra de Dios. Sin embargo, predicar es exponer fielmente la Biblia, fielmente el texto, decir lo que Dios quiere decir al pueblo, sin acortarle, sin quitarle, teniendo un tiempo prudencial para ello. Todas las personas necesitamos las predicaciones, necesitamos comprender la palabra de Dios, necesitamos comprender el Evangelio, necesitamos honrar a Cristo mediante la predicación. De modo que si se acorta la predicación o se tiene en poco o simplemente se ve como irrelevante, no se logra este propósito. La predicación es fundamental en la adoración. Es el instrumento que Dios usa para hablarnos directamente a su pueblo. Es la predicación lo que Dios usa para salvar al impío. Dice la palabra de Dios que a Él le plació salvarnos no por la sabiduría humana, sino por la locura de la predicación. Es la predicación la que puede romper el alma más dura y el corazón más duro o de piedra. Es la predicación lo que el Espíritu Santo va a usar para traer a los perdidos a los pies de Cristo. Es la predicación lo que el Señor va a usar para regenerar a las personas. Es la predicación lo que el Señor va a usar para fortalecer y santificar a su pueblo. Así que tenemos un gran privilegio en esta congregación, el hecho de que tengamos un espacio suficiente para predicar fielmente la palabra de Dios. Debemos aprovecharlo. Nosotros, ¿qué actitud debemos tomar? Y ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Una actitud de meditación. O sea, mientras se está predicando, lamentablemente, a veces las personas estamos pensando que es que el predicador nos está echando puya, que es que el predicador está diciendo tal cosa porque es que él sabe X cosa o sabe aquello. O sea, de verdad que perdemos el tiempo en cosas tontas y no meditamos en la palabra de Dios. Es más, a veces está el predicador predicando y yo estoy pensando que eso el Señor se lo está diciendo es el que tengo al lado porque él sí es pecador, yo no. O está el predicador predicando y el tema está súper bueno y nosotros lo que decimos, ah, qué lástima que no vino el hermano fulano, eso era para él. No, no, es para ti, es para ti. Entonces, cada que el Señor está hablando a través de la predicación, nuestra actitud debe ser inicialmente de meditación, de meditación. Porque es que uno de los propósitos de la predicación es hacernos ver nuestro pecado, nutrirnos espiritualmente y si no meditamos en lo que se está predicando, sino que estamos pensando que es con el otro o qué sé yo, pues no vamos a lograr tampoco ese objetivo. Si usted le preguntan cuál es el elemento central de un culto, usted diga la predicación de la palabra de Dios. Téngalo claro. El centro del culto no son las oraciones, aunque son indispensables. El centro del culto no son las ofrendas, aunque son importantes. El centro del culto no son los cánticos, aunque son indispensables. El centro del culto es la predicación de la palabra de Dios. Un culto donde no hay predicación de la palabra de Dios, no hay culto, no es culto. En alguna ocasión visité un lugar donde el predicador dijo, el Señor me acaba de decir que Él quiere que le adoremos. Y bueno, demoró por ahí hora y media adorando y yo esperando que predicaran, se acabó el culto y no hubo predicación.
Esos son errores comunes que se cometen por no tener a la predicación en el lugar de honor y de dignidad que se merece y que ella tiene. Juan Calvino dijo: la voz de Dios resuena en las bocas y las lenguas de los predicadores. De modo que escuchar a los ministros predicar es como escuchar a Dios mismo hablar. De eso se trata. Nuestro catecismo mayor, con base en la palabra de Dios, nos dice, por ejemplo, cómo debe ser predicada la palabra de Dios. Dice que los que vamos a predicar la palabra de Dios lo debemos hacer con diligencia, lo debemos hacer con claridad, no con palabras persuasivas de humana sabiduría, lo debemos hacer con demostración del Espíritu y poder, y esto solo se logra en la medida en que somos fieles a la palabra de Dios. Ningún predicador tiene poder en sí mismo para nada. Es la palabra de Dios que es como martillo, que es como espada. Es la palabra de Dios y el Espíritu Santo los que actúan. ¿Cómo más debemos predicar los predicadores? Con fidelidad, dando a conocer todo el consejo de Dios, nos dice nuestro catecismo mayor basado en las Escrituras. Debemos predicar con sabiduría, debemos adaptarnos a las necesidades del oyente, debemos predicar con celo, con amor ferviente, debemos predicar con sinceridad, debemos predicar procurando la gloria de Dios, debemos predicar procurando la conversión de las personas, la edificación de la iglesia, la salvación de las almas. En fin, todos los que predicamos tenemos que tenerlo en cuenta. Ahora, hay una pregunta dentro del catecismo que es bien interesante, del catecismo mayor, y es la pregunta 160. Dice: ¿qué se requiere de aquellos que oyen la palabra predicada? Bueno, ya nos dijeron cómo debemos predicar los pastores o los predicadores, pero ahora, ¿qué se requiere de los que escuchan la palabra de Dios? Imagínese usted un pastor que se esfuerza toda la semana por predicar con diligencia, con claridad, con fidelidad, con sabiduría, con celo, con amor ferviente, con sinceridad, buscando la gloria de Dios, y se encuentra con una congregación que cuando no está jugando Free Fire está bostezando. Por ejemplo, no estoy diciendo que esto ocurra acá. Solo imagínense el escenario. ¿Qué se requiere entonces de lo que oyen la palabra de Dios? Basado en las Escrituras, dice la respuesta de que aquellos que oyen la palabra predicada, de aquellos que oyen la palabra predicada, se requiere atenderla con diligencia, con preparación. Usted debe venir preparado para escuchar la palabra de Dios. Señor, ¿qué es lo que me vas a decir hoy? Señor, ¿qué será lo que voy a aprender hoy? Señor, ¿cómo me vas a exhortar hoy? ¿Cómo me vas a edificar hoy? ¿Cómo me vas a santificar hoy? Bueno, se requiere atender entonces la predicación, cada predicación con diligencia, con preparación, con oración. El predicador está orando y el Señor le está haciendo ver su pecado y usted está orando. Sí, Señor, es verdad, perdóname. O sí, Señor, ayúdame. O gracias, Señor, porque me estás hablando y me estás edificando. Gracias, Señor, porque me estás guiando. Bueno, eso es lo que debemos hacerlo. Deben también comprobar que lo que escuchan sea de acorde a las Escrituras, que no vaya a venir cualquier falso maestro o vaya usted a aprender la televisión y vaya a escuchar a cualquier falso apóstol y ya creyó todo lo que dijo. Debe comprobar todo lo que dicen con la palabra de Dios. Pero si es verdad que lo que se está predicando es la palabra de Dios, entonces usted debe recibir esta palabra como verdad y debe recibirla con fe. Debe recibirla con amor, debe recibirla con mansedumbre, con buena disposición, como la palabra de Dios que es. Lamentablemente, ¿qué es lo que uno encuentra a veces en la experiencia? Que a los verdaderos predicadores se les cuestiona cuando predican, pero a los falsos o a los que no tienen a veces ni idea de lo que están diciendo, se les cree por completo. Y es triste. ¿Cómo más se requiere que se escuche la palabra de Dios? Meditándola, conferenciando sobre ella, guardándola en el corazón, manifestando los frutos de ella en la vida. De eso se trata el escuchar la palabra de Dios. Pasemos ahora brevemente al tercer elemento del día de hoy, que es uno de los elementos de nuestra liturgia, los sacramentos. En cada culto, o más bien cada iglesia,
mirará la manera cómo celebrar los sacramentos. En algunas congregaciones se hace semanalmente, en otras se hace mensualmente. Lo importante es que se celebren los sacramentos. Ellos son la palabra de Dios hecha símbolos. Ellos son la palabra de Dios hecha símbolo. Deben ser administrados únicamente por ministros ordenados, es decir, por pastores o ancianos docentes. No es que a cualquiera se le ocurrió ponerse a administrar Santa Cena mañana o a bautizar gente o qué sé yo. De acuerdo a la palabra de Dios, esto le corresponde a los docentes como administradores de los misterios de Dios. Ahora, ¿qué más son los sacramentos? Bueno, ellos son principalmente señales y sellos, y señales y sellos del pacto que Dios ha hecho con el hombre por pura gracia. Cada que usted ve un bautismo, cada que usted ve una Santa Cena, eso es lo que usted está viendo. La señal y el sello del pacto de gracia. La señal y el sello de la salvación que Dios nos ha regalado. Ellos representan visualmente realidades espirituales invisibles. De hecho, ellos están compuestos de la realidad material y de la realidad espiritual. Están compuestos del símbolo y de lo que simbolizan. Son señales porque apuntan hacia algo. El pan apunta hacia algo. El vino apunta hacia algo. El agua apunta hacia algo. Y son sellos porque cuando la persona los toma dignamente, pues el Señor garantiza con eso que esa persona no solo es salva, sino que está recibiendo todos los beneficios que Él ha prometido a su iglesia. Ahora ya dije cuáles son los sacramentos, pero no está de más decir que solo son dos, porque usted lo sabe, en la iglesia tradicional se entiende que hay 7 sacramentos. Nosotros entendemos que solo hay 2 sacramentos. ¿Cuáles son? Ya los dijimos, el bautismo y la Santa Cena. Bueno, ¿qué simboliza el bautismo? Les decíamos que son símbolos, que son señales, que son sellos. ¿Qué simboliza el bautismo? Bueno, el bautismo es un sello y es un signo de la unión que los creyentes tienen con Cristo. El bautismo también representa o simboliza la remisión y el perdón de los pecados. El bautismo representa la regeneración, el nuevo nacimiento. El bautismo representa la adopción que nosotros recibimos en Cristo. El bautismo representa la resurrección para vida eterna. Esto es lo que responde nuestro catecismo basado en la palabra de Dios. Los que se bautizan son admitidos solemnemente en la iglesia visible, entran en un compromiso abierto y declarado de pertenecer totalmente al pueblo de Dios o al Señor. Así que ya sabe lo que significa y simboliza el bautismo. Pero hablemos un poco de la Santa Cena. Y en lo que resta pues de tiempo voy a quedarme en esta parte. Si bien el bautismo representa la remisión, el perdón de los pecados, la regeneración, la resurrección, de que somos apartados del mundo y que hacemos parte ahora de la iglesia visible, si bien el bautismo representa esto, la Santa Cena por su parte declara la muerte y resurrección de nuestro Señor. De acuerdo a la palabra de Dios, dice nuestro catecismo, aquellos que participan dignamente de la Santa Cena se alimentan del cuerpo de Cristo y de la sangre de Cristo. Ahora, obviamente, esto no es una alimentación del cuerpo y de la sangre en términos físicos, sino en términos espirituales. Y la idea es que el pan y el vino simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo, y al usted comerlo espiritualmente y realmente se está alimentando de Cristo.
porque ellos son símbolos y sellos. Ellos apuntan hacia Cristo, pero también sellan hacia eso que apuntan. Ellos no simbolizan algo, sino que en realidad cuando se toman dignamente, sellan en la persona lo simbolizado. Así que el que participa dignamente, cada que come el pan, cada que toma el vino, se está alimentando del cuerpo y de la sangre de Cristo en términos espirituales. Quienes participan dignamente también confirman su unión y comunión con Cristo. Cuando usted tiene en su mano el pan, cuando usted tiene en su mano el vino y usted los toma, usted está diciendo, yo soy uno con Cristo. Me estoy uniendo al pan, el pan se está uniendo a mí, me estoy uniendo al vino, el vino se está uniendo a mí y el vino y la sangre apuntan hacia Cristo. Quienes participan dignamente también testifican y renuevan su gratitud y compromiso para con Dios, dice nuestro catecismo, y su amor y compañerismo de los unos para con los otros como miembros del mismo cuerpo místico. Usted no puede tomar Santa Cena enemistado con un hermano de aquí de la congregación, no puede, porque está mintiendo. Lo que está diciendo usted con el pan y con el vino no es solo que usted es uno con Cristo, sino que usted es uno con el resto de hermanos. El mismo vino que está tomando el hermano que se gana 20 millones de pesos es el vino que se está tomando el hermano que se gana 5,000 diarios. Un solo vino, un solo pan, un solo cuerpo. Así que eso es lo que testificamos, que somos no solo unos con Cristo, sino uno entre nosotros mismos. En cuanto al sacramento del bautismo, se advierte, por ejemplo, que no debe administrarse a ninguno de los que está fuera de la iglesia visible y por lo tanto ajenos al pacto de las promesas hasta que profesen su fe en Cristo y la obediencia a Él. En otras palabras, usted no puede administrarle el bautismo a una persona que no ha nacido de nuevo, que por lo menos no ha profesado a Cristo. Este es un derecho que tienen solo aquellas personas que se han convertido al Evangelio, que el Señor les ha convertido, que profesan su fe en Cristo. Es un derecho de ellos y de sus hijos solamente. No puede administrarse a un inconverso. Ahora, esto en cuanto al sacramento del bautismo, la advertencia en cuanto al sacramento del bautismo. En cuanto al sacramento de la Santa Cena, ¿qué se advierte? Que los que participan se examinen a sí mismos. Usted tiene allí un juez en usted mismo que se llama conciencia. A ese juez usted no le puede mentir. Y por eso es que el Señor nos pide que nos examinemos a nosotros mismos. Cuando usted se examina a sí mismo, ¿a quién le va a mentir? Si su conciencia lo acusa o la acusa. Así que debemos examinarnos a nosotros mismos, es la advertencia en cuanto a la Santa Cena. Y esto por el bien de nosotros, para que no comamos juicio ni comamos condenación, sino que comamos verdadera comida espiritual. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 27 al 32. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, no será inocente, no se va a pasar por alto. Dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, ¿qué? Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe, otra vez, indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. No es un asunto de juegos entonces. No es de que peco, rezo y empato. No. Esto trae consecuencias fuertes. Comes juicio y bebes juicio. Versículo 30.
por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor. Otra versión dice, por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto. ¿Es serio o no es serio el asunto? Si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando. Ahora, hemos hablado de comer el pan y beber la copa indignamente, y que esto inevitablemente trae graves consecuencias. Ahora, ¿qué es comer el pan y beber la copa indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor? Bueno, yo me puse a pensar un poco en esto y comencé como a estudiar la Biblia para este caso, y el Señor me iluminó. Yo dije, bueno, ¿qué mejor manera de saber qué es tomar la Santa Cena indignamente que averiguar sobre la iglesia a la que el apóstol Pablo le está diciendo que no tomen la Santa Cena indignamente? Así que me di un poco a la tarea de mirar cómo era más o menos la iglesia de los Corintios para entender un poco en su contexto general qué es tomar la Santa Cena indignamente. Caí en la cuenta que avistando algunos de los pecados que se cometían en Corinto, que cometían en Corinto algunos hermanos, sin arrepentimiento alguno, mirando estos pecados podemos ver que es tomar la Santa Cena indignamente. Porque es que estos hermanos pecaban y pecaban y pecaban y luego participaban de la cena del Señor como si nada. Así que voy a hacer, abuelo de pájaro, una pequeña lista de los pecados que se cometían en esta iglesia donde se tomaba la Santa Cena indignamente. Para empezar, por ejemplo, la carta nos dice que había pecado de división en la iglesia. Había por lo menos 4 grupos de hermanos en la iglesia, con 4 líderes distintos. Y los peores eran los que decían, yo no me voy con ningún líder, yo me voy con Cristo. Los que han estudiado la epístola saben de qué estamos hablando. Los que decían no ser de ninguno, sino solo de Cristo, eran lo más malito que había de los 4 grupos. Pero no solo había división, había pecado de incesto. Y no solo estaba el pecado del incesto, sino que la iglesia toleraba ese incesto. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo de ese que está cometiendo incesto a la iglesia? Saquen a esa persona malvada de entre ustedes. Retiren a esa persona de la iglesia, dijo el apóstol Pablo. Pero no solo había división, no solo había incesto, habían problemas judiciales. Creyentes de la iglesia demandándose ante la fiscalía judicialmente, incapaces de solucionar sus propios problemas y sus propios malos entendidos entre ellos. Comenzaban a demandarse judicialmente. Pero también había pecados de fornicación. Y por el contexto parece que era bien fuerte. Hombres y mujeres de la iglesia estaban teniendo sexo con personas que no eran su cónyuge, hermanos y hermanas de la iglesia. El apóstol Pablo no le está escribiendo a los de afuera. Y lo peor era que ni siquiera les daba vergüenza. Después de fornicar en la semana, el domingo podían estar en el culto como si nada hubiera pasado. Podían vivir felices. Usted lo veía, echaban chistes, se saludaban fingiendo normalidad después de haber pecado con pecado de inmoralidad sexual. Podían repartirse la Santa Cena entre ellos mismos y tomarla como si nunca hubieran hecho nada malo. Por eso el apóstol Pablo les escribe, ustedes se han vuelto altaneros y arrogantes cuando deberían estar tristes y avergonzados. Pero era que en la iglesia de Corinto había una indiferencia absoluta ante el pecado.
Había una indiferencia absoluta de los que pecaban, pero también de los que no pecaban, en el sentido de que no pecaban, pero toleraban a los pecadores impenitentes. Por eso el apóstol Pablo se ve obligado a escribirles: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, llamándose cristiano, llamándose evangélico, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal, ni aun comáis. ¿Es serio o no es serio? Pero había más. En la iglesia de Corinto también había problemas de matrimonios y de divorcio, no solo problemas de inmoralidad sexual. ¿Y qué decir de los solteros de la iglesia? Estos ni siquiera tenían claro el asunto de la soltería. A la par también había pecado de idolatría. Algunos hermanos comían de la comida ofrecida a los ídolos, de manera que participaban de festejos a los demonios. Eso es el equivalente hoy a participar de los carnavales o de fiestas patronales. Como si fuera poco, el pecado de feminismo estaba rampante en la iglesia, además de que había mal uso de los dones espirituales y falta de amor verdadero entre los hermanos que decían tener a Cristo en el corazón. Incluso los hombres no tenían claro su rol en la iglesia y las mujeres tampoco. Sin mencionar que había muchos que ni siquiera creían en la resurrección de los muertos. Bueno, estos eran solo algunos de los muchos pecados de los cristianos en Corinto. Y sin embargo, así participaban del cuerpo y de la sangre de Cristo cada que había Santa Cena. Pecaban y pecaban, y les daba lo mismo. No había verdadero arrepentimiento. No había dolor por el pecado. No había contrición. Y no había confesión. Y tampoco había intención de confesar el pecado. Antes, por el contrario, lo ocultaban a más no poder o simplemente lo negaban. Si usted quería saber qué es tomar la Santa Cena indignamente, ahí tiene un ejemplo. Eso es tomar la Santa Cena indignamente. Eso es no discernir el cuerpo de Cristo. Consecuencias: culpabilidad. No era inocencia. No era peco, rezo y empato. No, culpable. Culpable del cuerpo y de la sangre de Cristo. Consecuencias: enfermedad. Enfermedad física. Y aún la muerte. Hoy terminamos nuestra serie de sermones sobre la liturgia cristiana. Espero que haya sido de bendición cada uno de los elementos que hemos enseñado y que hayamos aprendido a hacer un mejor culto y que ahora que lo pongamos en práctica podamos hacerlo cada vez mejor. Con estos últimos 3 elementos, la lectura de la palabra, la exposición de la palabra y los sacramentos, damos por terminada entonces la serie. Que el Señor las bendiga.